Bien, voy a empezar la grabación de esta demostración. En, en la idea de este video es mostrar una manera de realizar un dibujo estructural de un bodegón. Va a ser un bodegón simple, simplemente como un cráneo y una cebolla. Cosa de tener dos objetos, el cráneo es más complejo, la cebolla es más simple, tiene algunos detalles obviamente por acá que lo hacen un poco más interesante. Para eso voy a ocupar distintas herramientas. Aquí estaba con una, pero lo principal, lápiz grafito. Ahí está, con una punta bien puntuada para poder utilizar la punta y el lado. Ahora normalmente lo haría entero con grafito, pero creo que no se nota mucho la línea. Así que voy a utilizar también unas varas de carboncillo. Ahí está. Ah, que salga el foco. Ya. Goma de borrar por si acaso. Una goma de borrar eléctrica. Para detalles más complejos, digamos, si es que hay algún error como muy fuerte. Distintos tipos de paños. Estos son para borrar también. El carboncillo sale fácil, así que es un paño como más suave. Tengo un hoyo hasta, de lo mucho que lo he ocupado. Es como una toalla. Y este tiene un poco más de textura, es que como el más fuerte. Hay que tener cuidado, eso sí, si es que uno eh, los pasa muy fuerte, puede dañar el papel. Y además una lija para sacar punta al carboncillo. Entonces sería así. Entonces uno lo frota de lado para sacar punta. De hecho, le falta un poco de punta, diría yo. Y finalmente, para medir, una vara, esta como de anticucho, muy simple. Algunas personas ocupan el lápiz. Y un péndulo. Esto puede ser cualquier como hilo con un peso. El péndulo es más bonito nomás. Pues para medir verticales, si uno lo deja ahí quieto, entonces va a tener una línea vertical siempre. Es como un tipo de composición muy clásica, digamos, una manera de trabajar muy clásica. Bien, a partir la primera línea en general la hago con el grafito. Mi idea es dividir en dos la composición, entonces voy a medir acá y poner la mitad del otro. Podemos simplemente ocupar una regla, también sirve. Y bueno, está como más o menos centrado, así que igual vamos a ocupar la mitad del asta del atril. También una buena medida, pero es bueno cerciorarse. Entonces voy a hacer esta línea. No me importa si me queda demasiado derecha. Tiene que quedar derecha, claro, pero no tanto. Simplemente es para dividir la composición. Y voy a tratar de encontrar la mitad utilizando el péndulo. Entonces la idea es, bueno, primero voy a ver más o menos dónde estaría. Entonces voy a tratar de, con el brazo extendido, ver, vamos, desde la base del cráneo, la nuca, hasta donde está la línea de la cebolla. Eso no es la mitad. Digamos desde acá hasta acá no, porque esto es más grande que eso. Así que quizás la línea esté desde la nuca hasta esta línea de acá. Vamos a ver. Tratando de encontrar el punto exacto. Pero tengo un problema como con esa parte de abajo. Que la línea llega hasta como por acá. Podría ser como la mitad hasta ahí, claro. Así que sigamos tratando de buscar la mitad. Quizás hasta esta línea de acá. Ahí y ahí, eso me gusta. Esa línea. Entonces esa línea vertical, como esto, va a representar la mitad. Ahora para hacer la línea vertical bien, para verla bien, coincide más o menos con el final de la cebolla. Un poquito. Y con la parte bastante alta del cráneo.
tratando de como memorizar cómo podría ser. Y ahora vamos a tirar unas líneas generales. Entonces, la idea es hacer como unas cajas primero. Simplemente encontrar como las formas generales. Voy a partir por la parte de arriba del cráneo. Ahora, necesario ver en esa línea. Que empieza como a bajar tal vez, así que empieza como un poco más así también. Esta diagonal, observarla. Y después hacerla acá. Más o menos así. Puede que cambie después, está bien. Y luego en esta línea cabe como eso, estaría más o menos esto de acá. Es muy apresurado hacer esto todavía, pero para tener una noción podríamos ubicar la cebolla más o menos aquí. Como a grandes rasgos. Entonces con eso, considerando que no sale mucho la nuca en comparación con la cebolla, pareciese que sí, porque esta masa es como muy grande. Pero en realidad no tanto. En comparación con la cebolla está casi en la misma línea. Y dado que sale como de una parte como la parte de atrás, vamos a hacer que sobresalga tan solo un poquito. Vamos a hacer esta línea recta para acordarnos de dónde iría, que sería, que sería esta de acá. Es bastante interesante tener eso en consideración. Como que de aquí tiene como esta ligera parte de la nuca y después sube mucho, como en diagonal. Eso podría ser que esto está quedando un poco corto. Cosa a considerar. Entonces como que ya hay algunas cosas que tenemos que mover en la composición. Esta masa es mucho más grande que lo que estamos viendo ahí. Normalmente lo que pasa es que esta diagonal es bastante fuerte. No significa que esto está muy corto, esta parte de acá. Entonces podemos alargarla. Está bien corregir el dibujo a medida que uno va observando. Para eso uno tira líneas generales al principio. Porque si empezara a hacer los detalles, después tendría que borrar muchos detalles y cosas. Entonces ahora si uno cometió un error, simplemente se corrige. Es parte del método, de hecho. Entonces vamos a hacer de nuevo esta parte de la cebolla. Esa parte de la línea, tengo que recordar que era como esta línea de acá. Ahora la otra, hay que medirla de nuevo. Probablemente era la de adentro. A ver. Sí, era como esta parte de acá. Parte de adentro. Entonces es como la mitad. Eso significa que esta cebolla es como más grande en realidad. Probablemente es eso lo que está fallando. El tamaño de esta circunferencia es muy pequeño. Y eso hace que, teniendo en consideración de que esto no está tan grande en comparación, utilizando la cebolla como medición, me está haciendo que las mediciones de la parte de la nuca queden distintas. Entonces simplemente es cosa de corregir eso, hacer la circunferencia bien, un poco más grande. No lo pareciese a veces, pero creo que el ojo engaña y cuando uno mide como que está más cercano a lo correcto. Para eso estamos midiendo. Los volúmenes a veces engañan como las luces y las sombras en especial. Entonces, cuando algo está en sombra se ve como más pequeño a veces de lo que es. Es como estar acostumbrado a medir las cosas correctamente. Esto podría llegar hasta más o menos acá. Y eso es como me parece mucho mejor. De esa forma ya se ve más
parecida a lo que estoy observando. Voy a eliminar esa línea doble que quedó ahí. Vamos a ver el otro lado, que es como ligeramente más delicado. Vamos a hacer una línea un poquito más delgada. Y ahora midiendo de ahí, el cráneo debería, viendo ahí abajo, digo. El cráneo debería llegar hasta más o menos, no diría que la mitad, pero un poquito más arriba de la mitad, más abajo de la mitad, perdón. Tiramos esta línea que es bastante recta. Luego tenemos como esta diagonal de acá, donde estaría el mentón. Quizás esto pueda cambiar un poquito después. Y tenemos eso, y esto va a ser nuestra forma general ya. Me parece que va bien en general. Una forma que puede ser de cráneo. Entonces ve bien en comparación con lo otro. Quizás podría ser ligeramente más pequeño. Vamos a medir este lado, pues está muy grueso en comparación con eso. Quizás debería llegar hasta como por acá. Para eso vamos a medir. Entonces, si consideramos que, digamos que esta línea que está a la mitad es donde empieza la cuenca, vamos a hacerla así a grandes rasgos. Y después tenemos esta otra línea de acá. No quiero hacer detalles al tiro, pero es como para anotarlo. Medimos hasta ahí, es como una mitad y es como otra mitad. Sí, es como tal vez esto de acá. Y eso de acá es demasiado en realidad. Debería llegar hasta como por acá tal vez. Así que vamos a corregir esa línea también. No importa si quedan algunas líneas así. Normalmente ahora si uno quisiera borrarlas como con más fuerza puedo ocupar un paño más fuerte. Y vamos a trabajar encima de estas líneas en general. Si uno trabaja en carboncillo, eso es lo que hace. Entonces a veces quedan algunas líneas marcadas. Obviamente mucho mejor no equivocarse. Pero uno va cubriendo las cosas, entonces esas líneas que parecen como muy fuertes al principio, en general no lo son tanto. Entonces vamos a medir de nuevo para hasta donde llega. Como la mitad es eso, entonces si esto es una mitad, debería llegar más o menos, es como mucho, perdón, más o menos hasta acá, más o menos. Se hace una raya para marcar. Y vamos a tirar esa línea de nuevo. Quizás lo que esté pasando es que está muy alto también. O que esto es mucho. Puede ser. Nuevamente vamos a medir. Y ahora voy a medir. Tiene que estar como bien recto, no hacer así, ni así, ni así, ni así. Como bien vertical, horizontal. Mido la cebolla. Más o menos. Ya ok, tengo la medida. Y es como casi el mismo tamaño de la cebolla. Eso me sorprende, la verdad. Un poco más grande. Pero esto es mucho más grande. Estoy haciéndolo como gigantesco. Entonces tengo que agrandar esa cebolla o achicar el cráneo. Lo que tendría a decir que es mejor agrandar la cebolla. Porque si no todo va a quedar muy chico en la composición. Entonces, el tamaño de esta. Más o menos así, a ver. Miramos de nuevo. Si tenemos eso ahí. Como muy grande ya. Voy a llegar hasta quizás por ahí. Este método es como bastante de eso, ir midiendo y corrigiendo, midiendo y corrigiendo. Va a pasar como esto más fuerte, pero en general no sé si sea necesario estar como borrando todas las líneas. Lo voy a hacer ahora para como no generar confusión. Porque normalmente no sé si borraría tanto. Pero quiero que el dibujo quede claro. Entonces esto más o menos ahí. O al otro lado de nuevo. Esa línea está muy gruesa.
Y es bastante esférica, la verdad. Y esto como que una guata es ligeramente distinta. Se empieza a ver mejor, de hecho. Y ahora tenemos esa diagonal. Y con eso vamos a medir la parte de atrás de la nuca. Bueno, quizás en ese caso hay que corregir esta línea de nuevo, pero... Y yo creo que debe sobresalir un poco más. Ligeramente más. Está como casi en la misma línea. Ahora que fue agrandada, hay que llegar hasta como por acá tal vez. No es mucho, pero esos pequeños detalles marcan una diferencia. Voy a borrar las líneas anteriores. No se va a borrar la nueva también, pero remarco la nueva. De nuevo, voy a dar vuelta. Siempre me equivoco dando vuelta al carboncillo de manera incorrecta. Y esto haciendo que eso, como eso, como esto por acá tal vez. Ligeramente más pequeño. Pero ahí puede empezar a funcionar mejor. Bueno, esta parte de todas maneras como que tengo unos cortes distintos. Así que vamos a empezar a trabajar en eso de ahí. Quiero encontrar esta diagonal acá. Está como el ceño fruncido. En general esto como sale como de este lado de la cebolla. No quiero hacer formas muy pequeñas tampoco. No quiero empezar así como a hacer detalles. Simplemente encontrar las formas que necesito. Debería estar ligeramente más acá. Veo como que esto está acá, por ejemplo, esto está ahí, y está casi como en la línea con la cebolla, que como que está sobrando demasiado. Así que vamos a corregir eso también. Ligeramente más gorda de atrás. Algo así. Esta es la línea media. Y esto sobresale más o menos así la cebolla. Ahora vamos a borrar un poco. Disculpen si cruzo el brazo. Hay que sujetar esto bien. O así puede ser. Ahora está mejor, definitivamente. Bien, con esto podemos encontrar algunas de las formas, no diría más pequeñas, pero son más grandes que las formas generales. Así que supongo que sí, pequeñas. No sé. Voy a ver más o menos dónde está la mitad. Siguiendo como esta línea de acá. Como que sale de atrás y va ahí, va a continuar simplemente. Siguiendo la forma del cráneo. Y ahí es donde va a estar la mitad de la nariz. O la cavidad nasal en realidad, no es como que tenga nariz.
Esta parte está más o menos en la línea. Vamos a hacer una línea horizontal. Está bastante la línea con la cuenca de acá. Bastante horizontal con eso. Por lo menos la diagonal de abajo. Esta punta de acá. Así que voy a estar en ese ángulo. Y el resto vamos a encontrar también repitiendo esta misma forma. Esta de acá, esa línea. El mismo ritmo. Se puede encontrar la otra cuenca. Ahora esta de acá tiene que sobresalir un poquito más. Y luego como que es distinta como la línea de ahí, no es tan diagonal. Entonces esta línea que hicimos al principio es como solo fue para encontrar la forma general. Ahora que están puestas las cosas en su lugar, creo que se puede hacer esto de acá. Se empieza a ver mejor en todo caso. Vamos a hacer esta línea de acá, no sé si es necesaria, pero da como esta forma. Entonces la forma de la cavidad nasal surge a partir de estas pequeñas líneas. Y ahora es hora de hacer toda esta parte de acá, que es un poco compleja en general. Voy a aprovechar de borrar algunas de las líneas que he hecho ahí, para que no causen tanta confusión, ya que se van a hacer más líneas en ese mismo lugar. Estas de acá también, un poco más fuerte. Y borro algunas de las líneas definitivas, pero como digo, no siento que importe, se puede hacer de nuevo mientras se haga con precisión. Entonces aquí como que obviamente esta línea no va, es como solo para medir. Esta parte está como bastante en oscuridad, entonces es como difícil de ver, pero básicamente tenemos una forma que viene acá, que es como la boca. Y vamos a utilizar esta forma de acá también para medir, ya que la boca surge de abajo de esto. Entonces tenemos todas estas pequeñas formas que me van a ayudar a encontrar el lugar donde deberían ir los dientes en general. Entonces en vez de como llegar y tirar la línea de una, puedo utilizar estas otras líneas para eso. Las complementarias, digamos. Y por aquí más o menos irían los dientes. Y acá irían los dientes superiores. Quiero que se curve bien eso. Probablemente esto. Por acá siento que hace como ligeramente así. Y como dije, ahora esto como es un poquito más pequeño. No sé si llega hasta acá precisamente. Tiene muchas líneas desviadas. Antes de hacer una línea definitiva voy a limpiar. Ese problema, creo que esta es la línea definitiva. Ahí estaba como demasiadas líneas. No sé, hay que ir borrándolas. Yo siento que esta parte está como muy alargada todavía. Probablemente lo mejor sea como cortar un poco eso. También esta línea de acá. Es como extraño todavía como sin los dientes. Creo que los dientes como que agregan mucho a un cráneo. Sin eso se empieza a ver raro como con esta parte que está hecha por mientras. Vamos a partir con eso para completar un poco la idea. Después uno puede hacer más detalle. Entonces, siguiendo esto de acá, vamos por el medio va. Esto sería como la parte media. Ahora estas dos líneas como que esta de acá se junta un poco, pero esto no es solo así, sino que sobresale un poquito.
Entonces vamos viendo formas más pequeñas ahora, más detalles, ya no olvidemos de estas diagonales gigantes, sino unas formas como más sutiles. Vamos a hacer ahora los dientes, esta es como la línea divisora, así que voy a ver como una paleta acá y otra ahí. Inmediatamente se ve un poco mejor, o bastante mejor en realidad. Así voy a hacerlo un poquito más arriba, creo que si no los dientes hubiesen quedado como muy gigantes. Yo necesito que se respete como esa línea, esta y esa curva. Es que como que se meten detrás del pómulo. Ahora los dientes de este cráneo están como pegados, es como de una sola pieza. Es una reproducción de resina. Creo que es de un cráneo real. Pero tiene como esa parte, como que los dientes están tallados, creo. Me da la impresión. Así es que lo hicieron del modelo rellenados enteros, no son como piezas distintas. Entonces siento que como la parte más compleja de dibujar, porque el modelo es un poquito menos preciso. Pero yo siento que esta pera como que está sobresaliendo mucho. Va a ser una persona con mucha pera. Voy a dejarlo como así por mientras, después voy a hacer lo correcto. Claro. Nunca hay que perder esta línea de acá. Recuerden que la boca se va curvando, entonces es importante tener eso en mente. Esa pera es mejor. De hecho, si no vamos a medir en realidad, siempre que no estoy midiendo, sobresale un poco sobre los dientes. No tanto. O por ahí, quizás esa es como la diagonal que necesito. Como ahí y algo así. Bien, empieza a verse bien en general. Creo que faltan algunas cosas, tal vez. Esto está como muy alto. La pseudo cebolla no ha sido ni siquiera tocada en todo caso. Eso sí que le falta. Como vamos a quitarle un poquito de cráneo. Pobre persona. Quizá ahora está sobresaliendo mucho. Un poquito menos está bien. Y ahora vamos a ponerle un poquito de cariño a esa cebolla. Especialmente tengo como estos detalles de acá que los encuentro interesantes. Son de la cebolla, pero ya que estamos cerca. Esto se mete como por ahí. Pero no me gusta marcar tanto esas líneas tan curvas, se ven como poco orgánicas en general. Un poquito más nomás. Entonces la cebolla tiene esto. Ahora hay que ser preciso también cuando uno dibuja estas cosas. Puede ser un poco más suelto. Pero por lo menos en la posición de las cosas ser preciso. Porque la cebolla y su tamaño ayudó bastante como a determinar el tamaño del resto. Si lo hubiese hecho muy chica, muy grande, como me quedó al principio, hubiese sido difícil encontrar el resto de los tamaños. Entonces, teniendo esta cebolla acá, del tamaño que es, de la forma que tiene, pude utilizarla para compararla con el tamaño del cráneo, ver que la cebolla fuese más chica, más grande. Pude utilizar como para ver dónde termina como esto, dónde coinciden estas líneas. Entonces, es importante de todas maneras que tenga un tamaño correcto, que esté situada correctamente. Quizás algunos detalles como interiores no sean tan precisos, pero en general, como esta línea, por ejemplo, creo que incluso todavía está muy a la derecha.
sea, muy a la izquierda, perdón, que esas dos líneas tenían que coincidir, y he movido mucho esa cebolla. Ahora no estoy demasiado preocupado por eso porque siento que esto como que está quedando bien. Pero igual quisiera ser un poco más preciso con el dibujo. Entonces vamos a moverla de nuevo. Ahora, como decía, ese tipo de cosas, especialmente la forma, me ha ayudado a como encontrar el resto de las formas que hay también, valga la redundancia. Entonces esos pequeños detalles que tal vez no parezcan importantes, como bueno, es una cebolla redonda y está ahí, ayudan a completar el dibujo de manera correcta. Ahora está más o menos bien situada, creo. De hecho, creo que se ve mejor ahora que lo pienso. Más preciso, como más o menos con esa línea recta. Lo cual es lo que estoy observando. Ahora hay como mucho caos en esa parte. Si hiciera un dibujo con un poco más de tiempo, me tomaría más tiempo de ubicar bien la cebolla, cosa de no terminar con tanta línea. Pero está bien en general, en todo caso. Siendo que estamos viendo lo de la medición de líneas, no me he preocupado de ser como tan limpio. Hay que resistir el impulso también, a propósito de limpieza, de usar el dedo para esto, como un pañito como para correr algunas cosas, pero el dedo tiene como muchas grasas, entonces puede como terminar manchando y sellando algunos de los de las líneas que uno haga. Por esta parte de acá no se ve mucho los dientes, así que simplemente como que en el cráneo no sé qué tan real sea esto, ¿no? Pero lo que veo es que como que se van achicando hasta que se pierden un poco. Yo voy a hacer esto de acá. Esta parte sí como voy a hacerla más desordenadamente. No estoy demasiado interesado en que todos estos pequeños detalles queden exactos. Tienen que quedar bien en todo caso. Tienen que coincidir, pero que sean como ultra exactos no, porque finalmente ya he medido todo lo demás utilizando otras medidas. Sí voy a hacer como algunas líneas radiales como que noten un poco la forma esférica de la cebolla. Creo que ya no queda mucho en todo caso. Tengo que ver algunas cosas más que corregir. Probablemente esta línea de acá está extraña. Ahora vamos como con detalles más pequeños. Algunas formas como que dan más personalidad quizás al dibujo. Porque no son como la forma exacta de, o más bien dicho, la línea más importante. Son importantes en otro sentido. Son como detalles. Son revelan un poco algunas características. Pero la estructura en general diría que ya está bien. Yo la veo bien. Esta línea de acá. Y voy a borrar esta de aquí. En general, sirvió su propósito. Ahora no he ocupado nada de cómo borrar. Podría poner cómo borrar por ahí, pero no es necesario para ahora. Normalmente con un carboncillo es un poco más sucio, pero se puede ocupar. El grafito es ligeramente más limpio. Ahora no sale con tanta facilidad. No puede uno como ocupar un paño para sacarlo. Entonces, prefiero el carboncillo para demostrar por lo menos, porque el grafito se nota muy poco. O hay que ser muy pesado con él. Va a tener uno como una línea un poco más delicada con el carboncillo. Y aún así como que se va a notar bien en la cámara. Importante al fin y al cabo.
estas líneas. No quiero todas porque creo que son características, pero no dan una buena impresión en general. Aunque algunas sirven para mostrar la forma, pero no es necesario tirar como todas. De hecho, esas de ahí como que ya no me gustaron. Voy a revisar esta parte de acá de nuevo. Acá con esa pequeña línea que tiene ahí. Muy ligera, pero se nota. Vendría a ser como el mentón. Eso está ahí. Está bien. Esas líneas de acá, como que quisiera hacerlas para como completar un poco la cuenca. No quiero tampoco hacer líneas que sean parte como de la sombra. No es mi intención achurar esto, sino mostrar solo la forma. Esto es como la primera etapa al fin y al cabo. Y después uno empieza a poner luz y sombra, ya vamos a ver eso. Por ahora simplemente creo las formas principales que hay. Esta parte acá es como complicada porque siento que no se ven en el modelo, están achicando simplemente los dientes y como que hay que como inventarla. Hoy moví un poco la cámara, bueno. Sí, voy a hacer algunas líneas más. Hasta que están acá que dan como un poquito más de detalle a la forma. Esa parte de atrás es como tan vacía que cualquier como parte que le dé como un poquito más de forma en general creo que funciona bastante bien, como que da algo más de interés. Como una línea aquí, no sé si es parte del cráneo o del armado del modelo como esto de acá. No lo voy a hacer ahí, pero por acá puede ser. Esta mancha también no la voy a dibujar, parte como de la parte de tonos. No solo una estructura por ahora, sino como si fuese a rellenar, haría como la forma. Pero por ahora voy viendo como pequeñas formas ya. Como que sobresale un poquito más también. Fijándome con cada vez formas más específicas. Esto va a sobresalir un poquito más. Entonces ya corrigiendo detalles. Detalles de la forma, ¿no? Encontrando como esas cosas que hicimos al principio, que son como grandes formas, grandes partes como los tamaños de las cosas, que las proporciones correspondan, que quepa bien dentro del papel. Eso queda un poco atrás ya, una vez que empiezan a avanzar. Y ahora viene más los detalles específicos de las formas que hay. Haciendo como algunos ajustes. Para que todo esté como en su lugar correcto. Creo que por ahí está bien. Vamos a empezar ya a terminar. Hay algunas formas que corregir, pero está bien. Bien, voy a dejarlo hasta ahí. Gracias por ver. Después voy a hacer alguna otra, una pintura probablemente.